Hola, buenas chicos, ¿qué tal estáis? Pues nada, espero que estéis bien vosotros y vuestras familias y nada, ya vamos a terminar el trimestre y el curso. Entonces, lo que os voy a presentar ahora va a ser un resumen de los últimos tres temas. Tema 11, que es el de la antigua Grecia, el tema 12, que es el de los pueblos prerromanos, y el tema 13, que es el de la antigua Roma. Y lo vamos a hacer de una forma un poco diferente a la vez anterior que os mandé, que os envié esos temas de la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto. Ahora os explico cómo va a ser. Lo que tenéis aquí os voy a presentar como la otra vez los apuntes con mi explicación grabada, ¿vale? Y en esta ocasión no os voy a pedir que copiéis los apuntes en el cuaderno, ¿vale? Que son bastantes, pero sí que tenéis que contestar a una lista de preguntas que aparecen al final del todo, al final de cada uno de los tres temas. En estas preguntas las copiaréis con enunciado en el cuaderno y las iréis contestando. Yo os recomiendo que las vayáis contestando mientras escucháis mi grabación, ¿vale? Porque además incluso hay algunas preguntas que para contestarlas bien tenéis que escuchar mi explicación en la grabación. Como pone aquí, que he dicho ahora, no hace falta que copiéis estos apuntes en el cuaderno, pero sí debéis leerlos bien y estudiar las preguntas, ¿vale? Esas preguntas que tendréis que copiar con enunciado en el cuaderno y las tendréis que contestar, ¿vale? El día miércoles 27 de mayo tendrán que estar enviadas esta lista de preguntas a mi correo, ¿vale? Esta lista de preguntas contestadas, ¿vale? Con enunciado y con vuestra respuesta escrita, ¿vale? Para que vea que lo habéis hecho. Y para no perder tanto tiempo, al día siguiente, el jueves 28 de mayo, os voy a enviar un solucionario con las respuestas corregidas, ¿vale? Os voy a mandar un solucionario y voy a decir, pregunta 1, la respuesta correcta sería tal, ¿vale? Pregunta 2, la respuesta correcta sería lo que sea. Y entonces vosotros mismos vais a revisar, cada uno de vosotros, si habéis hecho bien las preguntas, ¿vale? Si habéis contestado bien a las preguntas. Os fijáis en el solucionario que os voy a dar, que os voy a enviar el jueves 28 de mayo, y vais poniendo la respuesta correcta, ¿vale? Corregís, si os habéis equivocado, pues lo corregís, ¿vale? Y finalmente, el viernes 29 de mayo, que aquí no se ve porque está el menú de siempre, aquí con este programa de grabación que utilizo, el viernes 29 de mayo haremos una prueba de Kahoot, ¿vale? Similar a la que hicimos la vez anterior. ¿Y qué va a entrar en esa prueba de Kahoot? Pues principalmente las preguntas, ¿vale? Que os he puesto, ¿vale? Y que debéis contestar aquí, que debéis entregar este 27 de mayo. O sea, que esas preguntas tienen que estar bien estudiadas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya con el tema 11, que es el de la antigua Grecia. Antes de hablar de la antigua Grecia, tenemos que hablar de algunos pueblos, algunas culturas, algunas gentes, ¿vale? Cuando decimos pueblo no nos referimos a un pueblo, a una aldea, como el significado que tenemos por pueblo hoy en día, sino a un tipo de gente, ¿vale? A un tipo de gente que habla en un idioma determinado, que tiene una cultura determinada, unas costumbres determinadas, ¿vale? Eso es un pueblo, con eso se le llama pueblo cuando hablamos de edad antigua, ¿vale? Entonces, hemos hablado ya en los temas anteriores de la antigua Mesopotamia y del antiguo Egipto, que eran pueblos que se desarrollaron mucho y que dieron lugar a civilizaciones bastante grandes y bastante famosas, ¿vale? Eh, y entonces, ¿qué pasaba en esos momentos en Europa? Pues en Europa no había civilizaciones tan grandes como las de la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto, pero sí que había algunos pueblos que se descubrió que ya conocían la escritura, ¿vale? Que bueno, que eso ya era un avance. ¿Y dónde aparecieron estos pueblos? En el Mediterráneo Oriental, ¿vale? ¿Qué entendemos por Mediterráneo Oriental? Oriental significa que está en Oriente. Oriente significa que está en el este. Si esto es el Mediterráneo Oriental está aquí, ¿vale? Esto es el este, esto es el oeste, donde estamos nosotros, donde está España y Portugal, donde está la península ibérica, esto es el norte y esto es el sur, ¿vale? Pues el Mediterráneo Oriental es el este del Mediterráneo, es en esta zona, ¿vale? Pues en esta zona que tenía aquí Egipto, ¿vale? Y para allá está Mesopotamia. En esta zona es donde aparecieron los primeros pueblos con escritura de toda Europa, ¿vale?
que es la zona donde hoy en día está el país de Grecia, ¿vale? Antes de los griegos hubo 3 pueblos que conocían ya la escritura. Unos son los minoicos, ¿vale? Que vivían en la isla de Creta y que se enriquecieron con el comercio de tejidos, cerámica y orfebrería. Creta es una isla que está aquí, es esta isla de aquí, ¿vale? Aquí apareció la cultura minoica o el pueblo minoico, ¿vale? Los minoicos son conocidos sobre todo por un palacio que encontraron los arqueólogos en esta isla de Creta, el palacio de Nosos, que se llama, y ahí encontraron algunas pinturas en las que lo que les pareció bastante curioso, en las que aparecían toros, ¿vale? Toros y gentes haciendo algo parecido a lo que hacen hoy en día los recortadores, ¿vale? No sé si los habéis visto en algunas fiestas de algunos pueblos, cuando van las vaquillas y hay gente que salta por encima de ellas y da incluso saltos mortales, ¿vale? Pues parece ser que hacían cosas parecidas ahí en la cultura minoica con los toros, ¿vale? Luego estaban los aqueos, que eran un pueblo guerrero y que fundaron la ciudad de Micenas, y luego los dorios, que eran otro pueblo guerrero que echaron los aqueos y fundaron la ciudad de Esparta, que luego veremos que va a ser importante en la historia de la antigua Grecia, ¿vale? Y una última cosa de los minoicos, bueno, aquí hay un jarrón minoico también, no se sabe muy bien cómo desaparecieron. Se sabe algunas costumbres que tenían, como eso que os he dicho de estas prácticas que hacían con los toros, pero no se sabe muy bien cómo desaparecieron. Se tiene igual la sospecha de que igual llegó otro pueblo procedente de la península de Anatolia, de lo que hoy es Turquía, y que destruyó por completo sus ciudades. O también podía ser, había una isla cerca de Creta en la que había un volcán que se llamaba el volcán de la isla de Tera, que ese volcán en la antigüedad pues erupcionó y bueno, que puede ser que se vio afectado por esa erupción del volcán de Tera, la isla de Creta, y que quedaran sepultados por cenizas, pero no se sabe con exactitud lo que pasó con ellos. Bueno, y una vez explicados estos 3 primeros pueblos con escritura que existieron en Europa, vamos ya a hablar de la civilización griega. Los griegos no formaban un país unido, ¿vale? Tenían cosas en común, hablaban el mismo idioma y tenían la misma religión, pero vivían en polis, en ciudades-estado independientes entre sí, de una forma un poco parecida a lo que pasaba en la antigua Mesopotamia también. Había ciudades-estado, cada una con su propio rey o con su propia asamblea, su propio dirigente político, ¿vale? Eran independientes entre sí, pero bueno, luego tenían el mismo idioma y tenían la misma religión, ¿vale? ¿Por qué vivían en ciudades-estado independientes entre sí y no vivían en un país todos unidos? Pues los historiadores dicen que puede ser porque el relieve en lo que es Grecia, ¿vale? Que Grecia está por aquí, el relieve es muy montañoso, ¿vale? Y entonces eso dificultaba las comunicaciones entre pueblos, entre ciudades. No había tanta comunicación entre ellos y por eso era muy difícil construir un país unido ahí en esa zona. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, ¿vale? Pero los griegos no se quedaron en esa zona en Grecia, ¿vale? También navegaron a otras tierras y colonizaron el sur de la actual Italia y también algunos pocos puntos de la península ibérica, donde fundaron nuevas ciudades. ¿Y por qué algunos griegos se fueron de Grecia y fueron a colonizar otros lugares en el Mediterráneo? Que colonizar significa que vas a otro lugar y fundas nuevas ciudades, fundas nuevos pueblos para vivir ahí. Y hay muchas veces a lo largo de la historia, cuando un pueblo ha colonizado otros lugares, pues ha tratado mal a la gente que se encontró en esos lugares, ¿vale? Esto ocurrió a veces con los griegos, otras veces no. Pues bueno, ¿por qué colonizaron otros lugares estos griegos? Pues eso ocurría sobre todo cuando escaseaban las tierras, ¿vale? Normalmente la gente se dedicaba a la agricultura en esa época. Pues cuando no había suficientes tierras para todos, porque había aumentado mucho la población, pues algunos de ellos se hacían a la mar y se iban a buscar otros lugares donde hubiera tierras, donde asentarse ellos, ¿vale? Pues eso pasó aquí en Grecia. Y hubo muchas gentes de cada una de las polis griegas, ¿vale? Aquí veis Tebas, Atenas, Corinto, Micenas, Argos, Esparta, ¿vale?
que se fueron a otros lugares del Mediterráneo. Y toda esta zona que está sombreada de rojo, pues son zonas donde fueron griegos a colonizar, ¿vale? Donde fundaron griegos nuevas ciudades. Sobre todo eran ciudades comerciales, ¿vale? Ciudades donde se enriquecieron con el comercio, donde, por ejemplo, gentes que, imaginaos, que griegos que se fueron a Emporión, que están en lo que hoy en día es Cataluña, ¿qué hacían? Pues comerciaban con gentes que había en la península ibérica ya, estos griegos de Emporión, les compraban cosas como tejidos, ¿vale? Y entonces estos griegos de Emporión luego se iban, volvían a Grecia y vendían esos tejidos, esas ropas, ¿vale? Y con eso se hacían ricos. Los que se hicieron más ricos de todos fueron estos, los que había en el sur de Italia, que se le llamaban la Magna Grecia, y en la isla de Sicilia. Bueno, pues como he dicho, bastantes poligriegas, salvo Esparta, se enriquecieron con el comercio marítimo, con estas nuevas ciudades fundadas por griegos en el sur de Italia, como he dicho, y también con otros pueblos, con el comercio que tenían los griegos con otros pueblos como los egipcios. Ahora vamos a explicar cómo estaba compuesta la sociedad griega, ¿vale? La sociedad griega, de forma parecida a la antigua Mesopotamia y al antiguo Egipto, había dos grandes grupos, personas libres y esclavos, ¿vale? Pero ahora vamos a ver que se diferenciaban también en otras cosas con la antigua Mesopotamia y con el antiguo Egipto. Por un lado, estaban las personas libres. ¿Y quiénes estaban dentro de las personas libres? Los ciudadanos y los no ciudadanos. Y dentro de los no ciudadanos estaban los extranjeros y las mujeres, ¿vale? Vamos a empezar dentro de las personas libres por los ciudadanos, que eran la minoría. ¿Por qué eran la minoría? Porque eran solamente los hijos varones, o sea, los hijos hombres, de padre y madre que hubieran nacido en esa ciudad, ¿vale? Si tu padre o tu madre eran de otra ciudad, ya no podías ser ciudadano. ¿Y qué ventajas tenían los ciudadanos? ¿Qué derechos tenían? ¿Vale? Tenían una obligación, eso sí, que era servir en el ejército de la polis, en el ejército de la ciudad. Pero podían poseer tierras y podían participar en política. ¿Qué significa eso de participar en política? Que podían votar a los gobernantes, a veces, depende del sistema político que tuviera la ciudad. En Atenas, por ejemplo, que era una democracia, pues sí que se podían votar a los gobernantes. Pues los ciudadanos podían votar a los gobernantes y también se podían presentar ellos a las elecciones que había entonces, ¿vale? Entonces alguno de ellos quería ser gobernador o quería ser consejero de algo, de Hacienda, o ser juez, ¿vale? Pues se presentaba ahí para que le votara a la gente. Pues eso podían hacer los ciudadanos. Luego había otras personas libres que no eran ciudadanos, que tenían menos derechos que los ciudadanos. Entre ellos estaban los extranjeros, que no podían tener tierras, ni votar, ni ser elegidos para un cargo público, como si podían los ciudadanos, ¿vale? Y que por ello normalmente solían dedicarse a la artesanía y al comercio, los extranjeros. Y luego estaban las mujeres, ¿vale? Las mujeres en la mayoría de polis griegas estaban en una situación bastante mala, ¿vale? Normalmente estaban sometidas al hombre, ya fuera su padre, y si no era su padre, era su marido o su hermano, ¿vale? Y no tenían derechos. Aunque, bueno, podía pasar, había algunas mujeres, pues, que no significa que no vivieran bien algunas de ellas, ¿sabes? Si su marido era rico, pues bueno, pues podían vivir bien, pero no tenían derechos, no tenían muy poca libertad. Las que tenían un poco más de libertad, pues eran las que hacían de sacerdotisas, ¿vale? Que esas sí que ejercían un papel importante y reconocido en la sociedad. Y luego estaban los esclavos, que los esclavos ya eran personas no libres. Los esclavos, como sabéis un poco, pues trabajaban para su amo en el campo, en las casas, y eran propiedad de su amo. Eso significa que podían ser comprados y vendidos como si fueran un juguete, como si fueran una mercancía cualquiera, ¿vale? O incluso asesinados por su amo o maltratados por su amo. O sea, un esclavo no podía ir ahí a las autoridades de la polis griega y decir, oye, que es que mi amo me ha pegado. Pues no, no le hacían ni caso porque él era como un objeto de su amo, ¿vale? No tenían ningún tipo de derecho. Sí que es verdad, había algún esclavo que podía tener suerte y normalmente les pasó, por ejemplo, a los esclavos griegos en la antigua Roma, que lo veremos en temas posteriores, ¿vale? Pues si eran esclavos que eran cultos, por ejemplo, pues los ponían a trabajar como profesores particulares de los hijos de las familias griegas,
¿vale? Y entonces, bueno, ese tipo de esclavos pues no vivían tan mal. Lo único que tenían que hacer pues era acompañar a los niños de esas familias y darles clase. Y bueno, también es verdad que podías tener suerte y que te había tocado un amo pues que era buena persona y que no te maltrataba. Pero eso dependía de la suerte que tuvieras, ¿vale? Normalmente los esclavos eran prisioneros de guerra. También había gente que si tenía muchas deudas pues, y no podía pagarlas, pues se convertía en esclavo de la persona a la que debía dinero, ¿vale? Y luego también pues ser hijo de esclavos. Los hijos de esclavos eran esclavos, ¿vale? Solamente podían dejar de ser esclavos si su amo decidía liberarlos, ¿vale? Había algunos amos que cuando estaban a punto de morir, pues como buena obra, antes de morir, pues decidían liberar a sus esclavos. Pero eso ya os digo, eso ya era la suerte que tuviera cada uno. Luego, la religión y la mitología griega son bastante interesantes y yo recomiendo que leáis un poco sobre mitología griega, la verdad, porque hay algunos mitos que son bastante divertidos. La religión griega, como la religión egipcia y la religión mesopotámica, era politeísta, ¿vale? Y los griegos construyeron templos en honor a distintos dioses, ¿vale? Cada polis tenía su dios protector y les ofrecían sacrificios. Sacrificios en forma de... Podía ser ofrecerles comida a los dioses y dejar la comida al lado de la estatua del dios y dejar que se pudriera, ¿vale? O quemar comida delante de ese dios. Y luego también, claro, mataban animales delante de las estatuas de esos dioses, ¿vale? A eso me refiero con sacrificios. Luego alguna vez hubo algunos sacrificios humanos, pero eso ya menos veces. Los dioses, según los griegos, vivían en el monte Olimpo, ¿vale? Y bueno, los dioses más importantes eran Zeus, que os sonará. Luego estaba Atenea, que era diosa de la guerra y de la inteligencia y que era la patrona de la ciudad de Atenas, Atenea Atenas. Poseidón, el dios del mar. Hades, el dios del mundo de los muertos, del inframundo. Ares, el dios de la guerra. Apolo, el dios de las artes, la belleza. Dionisos, el dios del vino. Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Demeter, diosa de la agricultura, y etcétera, etcétera. Había muchísimos dioses, ¿vale? Los dioses, en los mitos griegos, pues normalmente lo que hacen los dioses es pelear entre ellos. O de vez en cuando se meten en los asuntos de los humanos, se les aparecen algunos humanos y algunas veces los ayudan y otras veces los perjudican y los fastidian bastante, ¿vale? Y luego tenían dentro de la mitología griega, también había relatos sobre los antepasados de los griegos. Uno de ellos muy famoso es la Ilíada, que cuenta la guerra de los griegos contra una ciudad llamada Troya, ¿vale? La guerra de Troya. Y luego está la Odisea, que narra el viaje de Ulises de vuelta a su reino, ¿vale? Ulises era uno de los griegos que combatió en la guerra contra Troya, pues Ulises luego vuelve a su reino, que está en la isla de Ítaca, y cuenta un poco las criaturas fantásticas, las aventuras que vive él mientras vuelve a su ciudad natal en la que es rey, ¿vale? Se encuentra con cíclopes que tienen un solo ojo, se encuentran también con sirenas, ¿vale? Pasa, la verdad, bastantes aventuras y es bastante bonito y divertido el relato de la Odisea. Yo lo recomiendo, la verdad. Hay mitos también como el laberinto de Minotauro, ¿vale? Minotauro era una criatura mitad hombre, mitad toro, que vivía en un laberinto que había mandado construir un rey en Creta que se llamaba el rey Minos, ¿vale? Entonces el rey Minos a los condenados a muerte los mandaba al laberinto y esos condenados a muerte se encontraban con el Minotauro y el Minotauro los mataba, ¿vale? Luego también otro mito como el de Dédalo e Ícaro. Dédalo era un inventor griego que empieza a trabajar para el rey Minos. Y Dédalo es el que construye el laberinto del Minotauro, ¿vale? Pero hay un día que el rey Minos se enfada con Dédalo y encierra a Dédalo y a su sobrino Ícaro en el laberinto. Y ellos, para escapar, Dédalo construye unas alas, ¿vale? Y están hechas, entre otras cosas, por cera, ¿vale? Cera como la de las velas. Entonces, ¿qué pasa? Salen volando, se escapan del laberinto con las alas, pero Ícaro, a pesar de las advertencias de Dédalo, se acerca demasiado al sol porque quería ver el sol más de cerca. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la cera de las alas se derrite con el sol y se cae desde el cielo, Ícaro, ¿vale? Es otro mito griego bastante famoso. Y aquí está un héroe llamado Hércules que conoceréis todos. Hércules era el nombre romano,
¿vale? Heracles, es como normalmente se le llamaba en la antigua Grecia. Heracles, que tuvo que pasar 12 pruebas, que tendréis que contestar una pregunta dentro de la lista acerca de Heracles, ¿vale? Y os he dejado un enlace en el que podéis leer cuáles fueron las 12 pruebas que tuvo que pasar Heracles. Pues tendréis que elegir una de ellas y escribir un poco, ¿vale? Sobre ella. Ahora vamos a hablar de cómo construían las ciudades los griegos. La mayoría de polis griegas, de ciudades griegas, estaban divididas en tres partes. Una parte era la Asti, otra la Acrópolis y otra extramuros, ¿vale? Aquí veis una representación de lo que podría ser una polis griega. El Asti, que es la zona baja de la polis, donde se encontraban las viviendas, el mercado y la plaza. A las plazas se les llamaba ágoras, ¿vale? Que eran como plazas como si fuera la Plaza Mayor de Madrid. Aquí está el ágora, ¿vale? Y esto es el Asti, ¿vale? Que es la zona baja de la ciudad. Aquí están las viviendas, aquí hay edificios como algunos templos, ¿vale? Y aquí está el ágora, ¿vale? Y aquí están las murallas, que son para defender, que servían para defender la polis, la ciudad, si venía un ejército enemigo, ¿vale? Luego está la Acrópolis, que es la zona alta, donde se encontraban algunos edificios de gobierno y también los templos principales. La Acrópolis era esta de aquí, la zona alta. Esto es el Asti y esto es la Acrópolis, ¿vale? Con los templos y demás. Y luego estaba la zona extramuros, ¿vale? ¿Qué había en la zona extramuros, fuera de los muros? Pues campos de cultivo, sobre todo, ¿vale? De gentes que vivían en pueblos cercanos a la polis y que luego cultivaban por aquí y luego iban a venderlo aquí al ágora, al mercado. Y bueno, muchas de las ciudades griegas tenían puerto también. En cuanto al arte griego, no solamente la arquitectura, que ya hemos hablado un poco de ella, aquí cuando hemos hablado de la ciudad, de cómo era la ciudad, sino también de la escultura. Pues los griegos, sus edificios normalmente los construyeron en mármol, los más importantes, ¿vale? Y en contra de lo que cree la mayoría de la gente, que yo también lo creí hasta hace poco, eran de mármol que no era blanco, era pintado con colores, ¿vale? O sea que el Partenón, el famoso Partenón de Atenas, este templo tan famoso de Atenas, esta sería una imagen de cómo se vería en la época, ¿vale? Pintado, no en blanco, ¿vale? Pintado. Lo que pasa es que los restos, hasta hoy en día, la pintura al final se acabó deteriorando y fue desapareciendo. Pero dentro de los restos de los edificios de la antigua Grecia, pues sí que se han encontrado pigmentos de distintos colores, ¿vale? O sea que sabemos que pintaban, que los edificios estaban hechos de mármol, los edificios más importantes estaban hechos de mármol y mármol pintado, ¿vale? Luego, además, otra característica es que los griegos buscaban que los edificios fueran simétricos. ¿Qué significa simétricos? Pues que tuvieran simetría, ¿vale? Por ejemplo, si partimos de la columna que está en el centro, que haya el mismo número de columnas de un lado y de otro, ¿vale? Que un lado no sea desigual al otro, ¿vale? Que sean los dos lados iguales. Y luego, a diferencia de la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto, pues los edificios no eran demasiado grandes, no eran como las pirámides de Egipto, que eran colosales, o los zigurats, ¿vale? Normalmente eran más pequeños los edificios, los templos. Y luego, aunque conocían el arco y la bóveda, no los utilizaron tanto, ¿vale? O sea, utilizaban arquitectura que se llama arquitrabada, con techos horizontales, no techos en arco, sino horizontales. En cuanto a las esculturas, pues los griegos, a diferencia de los egipcios y de los mesopotámicos, consiguieron realizar representaciones muy realistas del cuerpo humano, ¿vale? Aquí vamos a ver una diferencia. Esto es una escultura egipcia. Como veis, dan imagen dan poca sensación de movimiento, están como muy rígidos, ¿vale? Y las caras también muy inexpresivas. Y este es un ejemplo de escultura griega, que es el discóbolo, llamado discóbolo de Mirón, que representa a un deportista griego que va a lanzar un disco, ¿vale? En las Olimpiadas. Que eran como eran juegos deportivos, como sabéis, que celebraban en la antigua Grecia. Y bueno, ves la diferencia entre cómo representan el cuerpo humano los griegos con los egipcios, ¿vale? Mucho más realista los griegos que los egipcios. Lo que sí que todavía era poco realista era el rostro, ¿vale?
los griegos tardaron bastante en darles emociones a los rostros. Normalmente los rostros eran bastante inexpresivos en las esculturas griegas. Tardaron bastante, hasta ya siglos después. Fijaos bien la diferencia entre esta escultura, ¿vale? Con el rostro que parece inexpresivo. Aunque vaya a lanzar un disco, no vemos ahí tampoco tensión en el rostro ni cara de esfuerzo, ¿vale? Y aquí sí, aquí vemos a Laoconte y sus hijos. Se llama este personaje, Laoconte, que está siendo atacado por una serpiente, ¿vale? Y aquí vemos la cara de terror que tiene. Este sí que expresa emociones. Este no, ¿vale? Esto es una imagen de mujeres griegas, ¿vale? Realizando sus labores. Esta es una imagen del típico hombre griego, con su vestimenta, ¿vale? Con la túnica. Bueno, y ahora vamos a comparar el sistema político de las dos principales polis griegas, Atenas y Esparta, que eran ciudades que tenían mucha rivalidad entre sí, ¿vale? Siempre se andaban peleando y que tenían sistemas políticos muy distintos. Por un lado se encontraba Atenas, ¿vale? Atenas se había enriquecido con el comercio y era la polis con más habitantes. Esparta, por ejemplo, no tenía casi comercio con otras ciudades. Se dedicaban a cultivar sus productos, se los comían y ya está, pero tenían muy poco comercio. Pero Atenas sí se había enriquecido mucho con el comercio, tenía un puerto además bastante grande y entonces los comerciantes de Atenas iban navegando por todo el Mediterráneo comprando y vendiendo productos de otros lugares. Y los atenienses contaban con un sistema político democrático, que era muy avanzado para la época. ¿Por qué decimos que la democracia ateniense era muy avanzada? Pues ahora vamos a ver que si comparamos la democracia de Atenas con la democracia que tenemos, por ejemplo, hoy en día en España, pues podemos decir que la democracia ateniense pues todavía era bastante atrasada, pero en comparación con otros pueblos que había en la época, la democracia de la antigua Atenas sí que era bastante avanzada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las culturas antiguas de todo el mundo, los reyes, y otras veces cuando no eran reyes eran los consejos de ancianos, donde solo participaban los hombres más poderosos, eran los que tomaban las decisiones, eran los que gobernaban, ¿vale? Y no pedían la opinión de la población. La población no votaba a los reyes eran reyes o porque habían tomado el poder de forma violenta o porque eran hijos de reyes, ¿vale? No porque les hubiera votado nadie, y eran los que gobernaban. Y luego también estaban los consejos de ancianos, y los consejos de ancianos tampoco eran votados por la gente, eran los más ancianos, y dentro de los más poderosos eran los más ancianos, ¿vale? Eran la gente más rica o la gente que tenía más poder, pues la gente más anciana dentro de la gente con más poder eran los que gobernaban y nadie los votaba, ¿vale? Sin embargo, en Atenas, que era algo bastante avanzado para la época, todos los hombres, hijos de padre y madre atenienses, con al menos 20 años y que no tuvieran deudas, podían participar en la asamblea. La asamblea era como el Congreso de los Diputados hoy en día, ¿vale? Y en esa asamblea ¿qué se hacía? Pues se tomaban las decisiones de gobierno. La gente votaba. ¿Qué decisiones tomaba el gobierno? Si subía los impuestos, eso se votaba. Si declaraba la guerra a otra polis, también eso se votaba. Si decidían construir un nuevo templo, eso también se votaba, ¿vale? Todo ello se votaba en la asamblea. Y luego también los funcionarios, las gentes que trabajaban para el gobierno, ¿vale? Y los jueces también eran elegidos por sorteo. Que esto es diferente con respecto a lo que pasa hoy en día en España, por ejemplo, hay en mayor parte de países, ¿vale? Los funcionarios, que son las gentes que trabajan para el gobierno, como pueden ser los profesores, los médicos, la gente que trabaja en la administración, ¿vale? Y los jueces también no son elegidos por sorteo. Ahí te presentas a un examen, ¿vale? Que se llaman oposiciones, y si sacas buena nota, pues te eligen para ese puesto, ¿vale? Pero en la antigua Atenas no, ahí eran elegidos por sorteo y durante un determinado periodo de tiempo pues ocupabas ese puesto, ¿vale? Alguien quería ser juez, se presentaba, ¿vale? Hacían un sorteo, tenía la suerte de que le tocaba, pues nada, estaba allí un año o unos meses en ese cargo de juez, pero luego tenía que abandonar ese cargo y pasaba a otra persona, ¿vale? Entre otras cosas, ¿por qué les gustaba ese sistema político a Atenas? Porque con ese sistema político evitas que una persona
concentre demasiado poder. Lo que tenían miedo los atenienses era que ocurriera, o sea, que se formara una tiranía, que hubiera un tirano, que de repente hubiera un gobernante que concentrara mucho poder y tomara él solamente las decisiones sin contar, sin tener en cuenta con la gente, ¿vale? Con los habitantes. Entonces querían evitar eso. Y por eso elegían por votación, por sorteo, a los cargos políticos y luego además solamente por un determinado periodo de tiempo. Cuando pasaba ese periodo de tiempo ya tenían que abandonar el cargo, ¿vale? Es una imagen un poco de la asamblea en Atenas, ¿vale? Lo que se cree, cómo se cree que eran las asambleas en Atenas. Y luego está el caso de Esparta, que Esparta, al contrario que Atenas, se caracterizaba por ser una polis de mentalidad más cerrada. Como he adelantado antes, a diferencia de Atenas, los espartanos, la ciudad de Esparta, no comerciaba casi con el extranjero y despreciaban el arte, la música, la literatura, no se dedicaban a ello, ¿vale? Eran gentes muy cerradas. Y desde pequeños estaban sometidos a una rígida disciplina militar. Los espartanos eran conocidos sobre todo por ser unos soldados excelentes, ¿vale? Con excelentes me refiero a unos soldados muy fieros, ¿vale? Que combatían muy duro en la batalla. Y prácticamente casi toda su vida estaban en cuarteles militares entrenándose continuamente para la guerra, ¿vale? Los ciudadanos espartanos tenían tierras y esas tierras eran cultivadas por hilotas. Los hilotas eran campesinos que habían capturado a los espartanos de pueblos de alrededor y que trabajaban para ellos. No eran esclavos, pero vamos, eran casi como esclavos. Y las casas eran dirigidas por las mujeres, ¿vale? Que a diferencia de Atenas, las mujeres en Esparta tenían mucho más poder. A cada ciudadano espartano se le entregaba una porción de tierra de igual tamaño y unos hilotas, que son esos campesinos que trabajaban para ellos, para que trabajasen para él. Y en cuanto al sistema político, pues los espartanos es verdad que votaban algunas decisiones en la asamblea, pero quienes gobernaban era un consejo de ancianos y 2 reyes, con bastante poder, ¿vale? Que en la práctica gobernaban sin preguntar a la asamblea, ¿vale? Tomaban las decisiones ellos por su cuenta, sin preguntar a la gente. Esto es una imagen del típico soldado espartano, ¿vale? Y ahora lo que quería hacer es hablaros un poco de cómo era la infancia y la adolescencia en Atenas y en Esparta también, ¿vale? Voy a empezar por Atenas y bueno, así sacaréis algunas ideas para contestar a una de las preguntas de la lista, que va precisamente de eso, de comparar cómo era la educación en Atenas y cómo era la educación en Esparta. ¿Vale? Pues normalmente, vamos a empezar con Atenas, los niños y niñas de Atenas vivían con las mujeres de la casa, ¿vale? Con la madre, con la abuela, con las esclavas, si tenían, que eran las que se encargaban de educar a los niños cuando eran muy pequeños. En Atenas no había escuelas públicas como hay hoy en día, como ese instituto, por ejemplo, el instituto al que vamos es un instituto público, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que no había escuelas públicas en Atenas, así que los niños acudían a partir de los 7 años, todos los días, salvo festivos, a casa de un maestro privado, ¿vale? Que había que pagarle. Era un maestro particular que pagaban los padres y allí acudían los niños, ¿vale? ¿Y qué aprendían allí? Pues letras, aprendían a leer y a escribir, matemáticas, música y gimnasia. Las niñas, mientras, pues algunas de ellas las enseñaban a leer y a escribir, a muy pocas, ¿vale? A decir verdad. Y la mayoría pues las enseñaban a ser amas de casa, ¿vale? Es que en Atenas eran muy machistas. Bueno, y sabemos que los niños y niñas de esa época en Atenas pues realizaban distintos juegos que se parecen un poco a los juegos que tenemos hoy en día. Jugaban con pelotas, con carritos, también con animales con ruedas, con muñecas articuladas, también jugaban, ¿vale? Y por las noches los esclavos, ¿vale? Las niñeras, la abuela o la madre pues les contaban cuentos que solían ser fábulas protagonizadas por animales. Bueno, a partir de los 12-14 años, que empezaba un poco la adolescencia entonces, pues la vida de los niños cambiaba, ¿vale? Los chicos, a partir de entonces, se dedicaban la mayor parte del tiempo al entrenamiento físico, ¿vale? Porque en caso de guerra, todos los ciudadanos en Atenas tenían que estar preparados para ser soldados, ¿vale? Entonces, por lo tanto, desde los 12 años estaban en el gimnasio, entrenándose físicamente, ¿vale? Y en el gimnasio tenían a su entrenador, ¿vale? Que llevaba un bastón y nada. En caso de que no tuvieran un comportamiento adecuado, esos adolescentes pues les pegaban con el bastón. Los deportes más comunes que practicaban los adolescentes atenienses pues eran la lucha,
la carrera, el salto, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina también. Y también se practicaba el boxeo, ¿vale? Y el pancracio, que era una especie de lucha libre. Pero los gimnasios, dentro de los propios gimnasios, también había bibliotecas y aulas donde se enseñaba a los futuros ciudadanos de Atenas, ¿vale? A estos adolescentes atenienses que en el futuro iban a ser ciudadanos a partir de los 20 años, les enseñaban retórica. ¿Qué es retórica? Pues es el arte de hablar en público, ¿vale? Y de convencer. Se trataba de enseñar a estos adolescentes a saber hablar en público, a saber hacer exposiciones, ¿vale? Y a saber convencer al resto de sus opiniones, ¿vale? Porque se suponía que luego iban a participar en asambleas cuando eran mayores y en esas asambleas, si se querían presentar para políticos, pues tenían que convencer al resto para que les votaran. Por eso les daba bastante importancia a la retórica. Bueno, y con 20 años ya finalmente los adolescentes se convertían ya en ciudadanos adultos y podían participar en política, votando en la asamblea o siendo elegido para algún cargo público, pero tenían que prestar servicios como soldado en caso de guerra, hasta los 60 años, que cuando cumplían 60 años ya podían, ya no tenían por qué ir a la guerra, ¿vale? ¿Y qué pasaba con las mujeres en Atenas? Pues tenía una situación bastante más difícil, ¿vale? Es verdad que a algunas mujeres, sobre todo a las más ricas, se les enseñaba a leer y a escribir y a tocar algún instrumento musical, pero la mayor parte de ellas solo eran educadas para ser amas de casa, ¿vale? Normalmente, cuando tenían 14 y 16 años, las familias acordaban casarlas con un hombre, ¿vale? Con una dote. ¿Qué era la dote? Pues la dote eran las propiedades o riquezas que entregaba la familia de la novia para ayudar económicamente al novio, y si el novio la abandonaba, pues tenía que devolver esa dote, ¿vale? Esa cantidad de dinero que había dado la familia de la novia al novio, ¿vale? Y nada, pues las mujeres que cuando eran casadas normalmente se iban a vivir a casa del marido, ¿vale? Y vivían a casa del marido con los suegros, ¿vale? Con las cuñadas, con los esclavos domésticos, y se dedicaban a administrar la casa y una parte del dinero que llegaba a la casa, ¿vale? No solamente nos referimos con ello a la vivienda, sino también a los animales que tuvieran en la casa, los instrumentos de trabajo, organizar el trabajo de los sirvientes, de todo ello se encargaba la mujer, la esposa, ¿vale? Y bueno, y fuera de casa, pues acudían a los mercados a vender a los productos de sus huertos, a veces también a ver obras de teatro, y aunque no podían participar en política, pues muchas de ellas fueron sacerdotisas, que eso lo he contado antes, y dirigían rituales religiosos, ¿vale? De hecho, había más sacerdotisas que sacerdotes, en la antigua Grecia, ¿vale? Y las sacerdotisas pues tenían más prestigio que el resto de las mujeres, ¿vale? Tenían una mejor consideración hacia las sacerdotisas. Las mujeres en Atenas pues podían solicitar un divorcio, ¿vale? Siempre con el apoyo de su padre, aunque para los maridos era más fácil solicitar ese divorcio. Y las que, de todas maneras, las que eran divorciadas o viudas, pues debían casarse enseguida con quien hubiera decidido el marido, o si su familia decidía casarlas con otro, pues se tenían que casar. Y bueno, con esto habríamos terminado ya de hablar cómo era la vida de los niños, de los adolescentes, de los hombres y de las mujeres en Atenas, y ahora vamos a hablar de Esparta, ¿vale? De cómo era la educación en Esparta y cómo era la vida en Esparta, que era bastante diferente a Atenas y bastante diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿vale? En Esparta, es que desde la misma cuna, o sea, desde que nacían los niños, se los educaba en la obediencia y los sometían a todo tipo de privaciones para que se acostumbraran a no tener ningún lujo ni ninguna comodidad y fueran fuertes, ¿vale? Los criaban de forma muy dura, tenían una educación muy, muy, muy dura. La educación en Esparta sí que era totalmente pública y gratuita. Y a los 7 años, ¿qué hacían con los niños? Pues los separaban de sus padres y eran internados en cuarteles militares donde vivían hasta los 20 años. Fijaos bien, desde los 7 a los 20 años vivían sin estar con sus padres, en cuarteles militares, en internados, ¿vale? Y aunque se les enseñaba a aprender a leer y a escribir, la mayor parte del tiempo realizaban competiciones de gimnasia y de lucha. Se trataba sobre todo de que fueran buenos soldados. Y además les hacían soportar condiciones extremas de dolor, de hambre, de sed, de frío, de calor, ¿vale? De los 7 a los 15 años llevaban el pelo rapado, iban descalzos y además solo se les permitía llevar un mantón de lana para todo un año, ¿vale? O
O sea que normalmente iban desnudos, con ese mantón solamente, aunque fuera invierno, y además iban también muy mugrientos, porque muchas veces ni siquiera les permitían bañarse. Las raciones de comida eran muy pequeñas. Y algo que era muy malo, o sea, lo que trataban de hacer ahí en Esparta, los educadores en Esparta, era que fueran lo más duros posibles los niños en Esparta. Y entonces les daban raciones de comida muy pequeñas para que ya desde pequeños aprendieran a robárselas a sus compañeros. Y cuando uno robaba la comida a otro, no castigaban al que la había robado, sino al que le habían robado la comida por haber sido demasiado despistado, ¿vale? Y no vigilar bien su comida. O sea que castigaban en vez del culpable a la víctima. Luego por la noche, pues dormían sobre un montón de juncos, no dormían sobre una cama, no creáis. ¿Vale? Y además, en contra de lo que pasaba en Atenas, a ellos no les enseñaban retórica, les enseñaban a hablar lo justo, ¿vale? A expresar de sus ideas de forma breve y concisa. Y si alguno hablaba más tiempo de lo permitido, era castigado. O sea que callarse la boca, estar siempre atento que no te roben la comida y estar todo el rato realizando, entrenándote físicamente. Es lo que hacían ahí en esos internados. Y bueno, luego a partir de los 20 años eran obligados a casarse y se les entregaba un lote de tierras con hilotas que las trabajaban. ¿Vale? Y a partir de los 30 años pues ya eran adultos de pleno derecho y podían participar en las asambleas. ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres en Esparta curiosamente tenían más derechos que en Atenas, ¿vale? Y tenían más libertad. También recibían educación, ¿vale? También se las entrenaba duramente, aunque no tanto como a los hombres, pero sí que se las entrenaba, también les obligaban a hacer tareas físicas porque decían que así iban a parir hijos más fuertes. Pensaban eso, ¿vale? Pero a diferencia de los hombres, entre los 7 y los 18 años las mujeres seguían viviendo en sus casas, ¿vale? Para aprender labores del hogar. A los 18 años los padres les buscaban un esposo y se iban a vivir a la casa del esposo. Bueno, y como el marido, en realidad el marido apenas pasaba por la casa porque estaba la mayor parte del tiempo entrenándose o en la guerra, así que era la mujer la que administraba la casa y el trabajo de los hilotas, que los hilotas eran los campesinos sirvientes. Y bueno, luego podían las mujeres, a diferencia de Atenas, las mujeres en Esparta podían viajar con total libertad y era una práctica frecuente y permitida que tuvieran relaciones con otros hombres fuera del matrimonio. ¿Vale? Aquí en Esparta. O sea que ya habéis visto un poco las diferencias que hay entre la educación y entre la vida entre Atenas y Esparta. Ahora vamos a hablar de dos guerras principales que tuvieron lugar en la antigua Grecia. Una es las guerras médicas. ¿Y por qué se llamaba guerras médicas? Porque medos eran como llamaban a los persas los griegos, ¿vale? Y esa guerra fue contra los persas, por lo tanto, guerras contra los medos, guerras médicas. Pues hemos dicho antes que las ciudades, que los griegos vivían en ciudades separadas, independientes entre sí, que incluso había guerras entre esas polis, entre esas ciudades, pero en el siglo V a.C. se enfrentaron al imperio persa, que era un imperio enorme, que estaba donde hoy en día está Oriente Próximo, donde está Turquía, Irak, o sea, la antigua Mesopotamia, Irán, ¿vale? Estaba ahí el imperio persa y entonces los griegos se unieron para luchar contra los persas. Y ganaron, a pesar de ser muy superiores en número los persas, ganaron los griegos, ¿vale? Defendieron bien su territorio y evitaron que los persas conquistaran el territorio, ¿vale? Aquí tenéis Esparta, aquí tenéis Atenas también, y aquí están las batallas. Una de las batallas más famosas fue la batalla de las Termópilas, ¿vale? Y en esas batallas ganaron a los persas. Gracias, entre otras cosas, por un lado, a la disciplina de los soldados espartanos y luego, por otro lado, también a los barcos de guerra atenienses. Bueno, después de las guerras médicas, volvió un poco la vida a ser igual, ¿vale? Atenas y Esparta volvieron a tener esa rivalidad que tenían normalmente y decidieron formar alianzas defensivas, ¿vale? Atenas formó una liga que se llamaba la Liga de Delos, ¿vale? La Liga de Delos, liga significaba entonces alianza, ¿vale? Era lo mismo que alianza, no era nada parecido a una liga de fútbol ni nada. Era como una alianza. La Liga de Delos, Atenas y Esparta formó la Liga del Peloponeso. Pero ¿qué pasó? Que muchas polis que formaban parte de esa Liga de Delos se empezaron a enfadar con Atenas. ¿Por qué?
porque Atenas, para formar parte de esa alianza, que esa liga de Delos, les obligaba a pagar un impuesto, un tributo, y entonces comenzó a presionar a algunas polis para que entregaran más tributos y castigó a las que se querían salir de la liga. Y por esa actitud imperialista, entre comillas, de Atenas, pues muchas polis empezaron a conspirar contra Atenas y se unieron a Esparta para vencer a Atenas en la llamada Guerra del Peloponeso. ¿Vale? Y después de esa guerra de Peloponeso, no solamente quedó muy debilitada Atenas, sino también Esparta. ¿Vale? Aquí tenemos a Atenas y sus aliados, que están en naranja, y luego Esparta y sus aliados, que están en azul. ¿Vale? Y estos son los principales enfrentamientos que tuvieron. Bueno, ¿y qué pasó finalmente en la antigua Grecia? Ya para terminar este tema. Pues, como he dicho, después de esta guerra no solo Atenas, sino también las demás polis quedaron muy debilitadas. Y en el siglo IV a.C., en el 300 y pico a.C., Filipo, rey de Macedonia, que Macedonia era esta zona de aquí, ¿vale? Conquistó a las polis griegas, ¿vale? Y se proclamó rey de los griegos, ¿vale? Unió toda Grecia, y una cosa que no había pasado nunca, porque siempre vivían en polis independientes, como he dicho, y en ciudades independientes entre sí. Unió a los griegos Filipo y se proclamó rey de Grecia. Y su hijo fue muy famoso, que es Alejandro Magno, ¿vale? Que en unos 8 años Alejandro Magno conquistó muchísimos territorios. Estuvo en guerra contra el Imperio Persa y en solamente 8 años conquistó Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y llegó hasta lo que hoy en día es Pakistán. Una auténtica burrada. Lo vais a ver ahora en el mapa. Esta es una representación de Alejandro Magno. Alejandro Magno en 8 años conquistó todo esto, que formaba parte del Imperio Persa. Egipto había sido conquistado también por el Imperio Persa y entonces Alejandro conquistó Egipto y fundó una ciudad que se llamaba Alejandría, que luego veremos por qué fue muy famosa. Conquistó Asia Menor, Mesopotamia también y lo que quedaba del Imperio Persa y llegó hasta el actual Pakistán, ¿vale? Que entonces para esa época eso era muchísimo. Pensaban muchos de los soldados de Alejandro Magno que habían llegado al fin del mundo. Pero bueno, ¿qué pasó? Que a la muerte de Alejandro Magno, esos territorios que había conquistado, todos estos territorios, fueron divididos entre sus generales, ¿vale? Y a pesar de estar desunidos, a pesar de cada uno tener un rey distinto, en esos territorios hubo una mezcla de la cultura griega con la cultura egipcia, persa, ¿vale? Y eso dio como resultado una cosa muy importante, que fue un avance en las artes y las ciencias, ¿vale? Muy importante, como centro de saber, fue la Biblioteca de Alejandría, que estaba en esa ciudad que fundó Alejandro Magno en Egipto. ¿Y qué pasaba en esa Biblioteca de Alejandría? Pues que ahí ahí fueron a estudiar y a investigar muchos sabios de la antigüedad. Entre ellos estaba Eratóstenes, que era un geógrafo, Arquímedes, un inventor y matemático, y Euclides, un matemático también, ¿vale? Arquímedes yo creo que lo conoceréis, os sonará de matemáticas. Eratóstenes, por ejemplo, dibujó este mapa, ¿vale? Esto es una representación que hicieron ya muchos siglos después de cómo era el mapa que dibujó Eratóstenes, ¿vale? Y bueno, para lo que era la época, que no tenían helicópteros ni tenían ahí el mapa de Google para ver cómo era la Tierra, ¿vale? Pues bueno, no estaba mal para lo que era la época. Aquí representó Europa, mucho más grande de lo que es en realidad, África, que lo llamaban Libia, y Asia, y aquí está Arabia también, ¿vale? No dibujó América porque no sabían que existía América, por entonces todavía, ¿vale? Esto fue el mapa que dibujó ese tal Eratóstenes, que ya, por cierto, ya los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. Bueno, y estas serían las preguntas que tenéis que contestar sobre la antigua Grecia. Primero, ¿en qué zona del Mediterráneo aparecieron los primeros pueblos con escritura de Europa? Segundo, citad 3 pueblos que conocían la escritura y que fueran antepasados de los griegos. Cuenta algún aspecto curioso sobre alguno de ellos y para eso tenéis que escuchar la grabación. Y luego ya los siguientes. Son preguntas, luego hay otras actividades en las que tenéis que diferenciar. Por ejemplo, tenéis que decir la diferencia entre un ciudadano y un extranjero o una mujer. ¿Qué derechos tenía un ciudadano que no tuviera un extranjero o una mujer? ¿Qué cosas podía hacer un ciudadano que no pudieran hacer un extranjero o una mujer? O
qué podía hacer una persona libre que no podía hacer un esclavo, ¿vale? Cómo era la situación de las mujeres también. Y luego tenéis que meteros en un enlace que os he puesto aquí, meteros en internet y vais a buscar las 12 pruebas que tuvo que superar Hércules, ¿vale? Y describirlas en 5 líneas, cuál de las pruebas os gustó más. Aquí hay una tabla que tenéis que completar. Verdadero y falso, corrigiendo las frases falsas. Otras preguntas hasta 15, ¿vale? Que estas son las preguntas que me tenéis que entregar el día 28 de mayo. Perdón, el día 27 de mayo, 27 de mayo, ¿vale? Y el 28 de mayo os mando un solucionario con la respuesta a estas preguntas y también a las preguntas de los 2 siguientes temas que os voy a explicar ahora a continuación, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora en la próxima explicación del próximo tema. Un abrazo.